Los infiernos orientales. El budismo, que surgió en la cultura del Ganges del norte de la India alrededor de 500 a.C., tiene mucho en común con el hinduismo, si bien, entre los siglos 5 y 6 a.C., las enseñanzas de Siddhartha Gautama, un filósofo mendicante nacido en el seno de una familia aristocrática que 2 siglos después recibiría el título de Buda, desecharon algunos preceptos hindúes e hicieron desaparecer a los dioses, los sacerdotes y los rituales formales, incluidos los sacrificios de animales, así como la jerarquía del sistema de castas. A diferencia del hinduismo, Buda fomentaba la búsqueda de la iluminación a través de la meditación, con el fin de alcanzar el objetivo final del nirvana al fundirse el ser con el universo y escapar así del ciclo de la muerte y la reencarnación. En el budismo, el ser es una ilusión, y el deseo de obtener la inmortalidad personal supone un obstáculo para alcanzar el nirvana, una experiencia imposible de describir porque se encuentra muy alejada del entendimiento humano. En la India, el budismo terminó por ser asimilado al hinduismo, y el mismo Buda pasó a formar parte del panteón de divinidades hindúes. No obstante, las enseñanzas de Buda se extendieron por Asia Central, Oriental y Meridional. Una característica del hinduismo conservada por el budismo es la diversidad de reinos infernales del Naraka, que debe entenderse del mismo modo en ambas religiones. El infierno no es el destino último de las almas de los condenados, sino un castigo temporal para los impíos, mientras quedan atrapados en la rueda de la existencia y la reencarnación. Esto no significa que el tiempo transcurrido allí sea breve, nada más lejos. Los textos budistas mencionan sentencias de una duración desmesurada, que van desde los cientos de millones de años a los miles de trillones de años. El Sutra de los 18 infiernos, por ejemplo, relata que los moradores de la capa del infierno llamada Xianqiu se pelean a puñetazos durante 135.000 millones de años. En Chulutsuilue, los muertos son torturados con fuego durante 270.000 millones de años, y en Tuinanche se pasan 8.64 billones de años soportando tormentos que van desde el fuego abrasador a yacer en un foso de gusanos hambrientos. Sin embargo, el número de infiernos difiere entre los distintos textos que han sobrevivido. La gran expansión de la doctrina, que durante siglos recibió influencias de los cultos locales, plantea para el viajero del más allá un itinerario abrumador, puesto que la cantidad de infiernos budistas puede variar entre 8 y varios millares. Si bien esta cifra es tan elevada debido a que muchos de los textos describen departamentos infernales separados que han sido diseñados para los distintos pecados cometidos. La tradición procedente de las revelaciones de las fuentes más tempranas suele considerar que los principales infiernos budistas son 8. Se trata de inmensas cavernas en capas superpuestas, cada una de las cuales contendría 16 departamentos infernales menores, en los que el tiempo constituye, asimismo, un agravante. Cada sentencia en uno de estos narakas dura 8 veces más que la anterior. Si extrajéramos una muestra del núcleo del infierno, comprendería los siguientes estratos. Samjiva, el infierno de la repetición constante. Aquí la tierra es hierro ardiendo, calentado por un enorme fuego que tiene debajo. En el instante en que alguien se preocupa de ser atacado, aparecen figuras que hacen precisamente eso, atacar con garras de hierro y armas llameantes, y, cuando se queda inconsciente por los golpes, es revivido mágicamente y los golpes comienzan de nuevo. Se dice que este infierno se encuentra 1000 yojanas por debajo de Jambudvipa y mide 10.000 yojanas en cada dirección. Kalasutra, el infierno del hilo o del cable negro. Los guardianes del infierno dibujan líneas negras en el cuerpo del condenado para usarlas como guía para cerrarlo y cortarlo con el hacha. Sangata, el infierno del aplastamiento con losas de piedra. Aquí, los cuerpos de los pecadores son machacados por gigantescas rocas hasta que se conviertan en una fina pasta roja. A continuación, las rocas regresan a su lugar, los cuerpos son restaurados y la tortura comienza de nuevo. Raurava, el infierno de las lamentaciones. En este mundo las almas y las criaturas huyen eternamente gritando de pánico, buscando cobijo del inhóspito terreno.
Cuando al fin creen que han encontrado un refugio seguro para esconderse, se dan cuenta de que están encerrados y comienzan a gritar de nuevo por los fuegos que arden a su alrededor. Maarauraba, el infierno de la gran lamentación, donde unos animales llamados craviada infligen un sufrimiento aún mayor al desgarrar la carne. Tapan, el infierno del calor abrasador, donde los moradores son empalados en las lanzas en llamas de los guardianes del infierno, para descubrir que las llamas salen de sus propios ojos y bocas. Pratapana, el infierno del calor inmensamente abrasador, donde las torturas son muy parecidas a las de Tapana, si bien el empalamiento es más brutal y se realiza con tridentes. Además, dura un antarakalpa, es decir, un periodo de tiempo extremadamente largo. Avicii, el infierno sin interrupción, donde la condena es igualmente larga. Se trata del lugar inferior del infierno, reservado para los peores pecadores, y aquí se produce el mayor sufrimiento. Los moradores son cocinados sin descanso en hornos gigantes. Tiene forma cúbica y mide unos 20.000 yojanas por cada lado, o sea unos 300.000 kilómetros aproximadamente. Si añadimos la tradición budista tibetana, sobre estos infiernos abrasadores mayores y justo debajo de la superficie terrestre se encuentran otros 8 infiernos heladores principales, cuyos nombres derivan de las distintas y molestas maneras en que el cuerpo reacciona al frío, como el infierno de los dientes castañeteantes o el infierno de las manchas del color del loto azul en la piel. Cada uno de estos infiernos se divide, asimismo, en 16 infiernos menores, lo cual supone un mínimo de 256. Con la expansión del budismo desde la India hasta Asia Oriental, las características de la fe procedentes de concepciones antiguas se ampliaron y sirvieron de base para la incorporación de nuevos elementos extraídos de las tradiciones mitológicas locales. Sirvan de ejemplo los árboles con filos de espadas que se mencionan en el Ojoyosu, un importante texto budista escrito en el año 985 por el monje japonés Genshin, que describe un bosque de extraños árboles cuyo fin es torturar a los lujuriosos. Cuando miran a las ramas de los árboles del bosque, ven mujeres preciosas y bien vestidas, los rostros de quienes amaron alguna vez. Esto les llena de gozo y tratan de trepar por los árboles. No obstante, cuando lo hacen, las ramas y las hojas se tornan en espadas que laceran la carne y perforan los huesos. Cuando alcanzan la copa, ven el objeto de su deseo abajo, llamándoles, pero, cuando descienden, las hojas de los árboles, que están hechas de espadas, se vuelven hacia arriba y les hieren el cuerpo. Cuando están a punto de llegar al suelo, las mujeres aparecen en la copa de los árboles. Este proceso continúa durante 10 billones de años. Gran parte de las características del infierno budista proceden de los sutras, los textos que componen el núcleo de la literatura canónica budista y que se considera que, en parte, documentan los sermones de Buda. En el Mahabhastu, que fue compilado entre el siglo II a.C. y el siglo IV después de Cristo, se indica que el infierno se compone de 8 grandes infiernos con 16 infiernos cada uno, es decir, 128 en total. Los infiernos se representan como fortalezas cúbicas de 100 yojanas cuadrados y de otros 100 de altura, colocadas en una cuadrícula con puertas a los infiernos menores en cada esquina y rodeadas por una gran barrera de hierro, con un techo sellado de hierro en la parte superior y un suelo de hierro ardiendo en la parte inferior. En el Majjhima Nikaya, de Asia 200 al 100 a.C., descubrimos que las llamas brotan de la pared, el suelo y el techo de estas fortalezas, y que en cada pared hay puertas de salida que se abren, pero que se cierran de un portazo si los condenados se acercan a ellas. Y cuando los pecadores logran por fin atravesar la puerta oriental, se encuentran en el infierno de los excrementos, donde son devorados por unas criaturas. Solo les queda entonces huir al infierno de las brasas ardientes y, a continuación, al mencionado bosque de los árboles con filos de espada, donde les cortarán las extremidades antes de caer al río de las aguas cáusticas. Tras llegar arrastrándose hasta la orilla, el personal del infierno les verterá cobre fundido y esferas de metal ardiendo por la garganta,
pero no podrán morir y reencarnarse de nuevo para lograr salir así de este tormento hasta haber pagado por sus pecados. Aunque las grafías y algunos detalles menores de estos infiernos difieren entre los distintos textos indios, tibetanos y japoneses, así como del resto de escritos budistas, a rasgos generales, las principales características coinciden. Dicho esto, conviene tener en cuenta que, en los textos chinos sobre el infierno, los conceptos budistas se vieron sometidos en gran medida a la influencia del taoísmo y de otras religiones tradicionales locales, lo cual produjo ciertas variantes, así como la presencia, en la mitología china, de un infierno purificador conocido como Diyu. Si bien la novedad local más notable es la idea de un infierno de 10 tribunales, tal y como ilustran las recreaciones físicas que se encuentran por todo el país, como la necrópolis de Fengdu y el templo Donye Miao de Pekín. En el primer tribunal, el pecador inicia el juicio de sus acciones tras haber repasado su vida terrenal desde la torre de la reflexión. Desde el segundo tribunal al noveno, deberá soportar tormentos purificadores y, al alcanzar el 10º, se le asignará una nueva vida con ayuda de la rueda de la transformación y de la terraza del olvido, donde se borrarán los recuerdos de los pecadores. Según la leyenda, el emperador de Jade nombró a Yame para que supervisara la actividad cotidiana de Diyu, que cuenta con hasta 12.800 departamentos infernales separados, en su ubicación al borde del cosmos. Sin embargo, lo más seguro es que las primeras figuras infernales que el finado se encontró al llegar sean cabeza de buey y cara de caballo, o Gosu y Meso en Japón, dos espíritus guardianes del inframundo. Todos los difuntos son enviados a Diyu tras su muerte, pero los que tienen un historial delictivo relativamente limpio podrán escapar bastante rápido, mientras que el resto será procesado en los 10 tribunales de Yame, cada uno de los cuales están presididos por un rey Yame. Diyu dispone incluso de una capital, Youdu, que se dice que es semejante a las capitales chinas terrenales, ya que está dotada de oficinas y palacios demoníacos, si bien difiere de ellas en que se compone de una densa oscuridad. En la cultura china, los infiernos muestran un carácter altamente burocrático. Los muertos son obligados a perder el tiempo en salas de espera, negociando su paso a través de un laberinto de oficinas para encontrar al encargado de asignarle un destino, enviando constantes solicitudes que deberán seguir al pie de la letra un estricto procedimiento para así poder seguir adelante. Al tratarse del infierno, por supuesto, no pueden faltar los errores administrativos. En el relato chino Mulian salva a su madre del infierno. El protagonista se encuentra con que los insaciables ocupantes del reino del fantasma hambriento han terminado allí debido a un error burocrático, víctimas de una confusión de identidad que ya es tarde para corregir, puesto que sus familiares terrenales han realizado los ritos funerarios. Aunque en este caso el infierno siga siendo un mundo de torturas corporales tradicionales, su naturaleza evoluciona con el tiempo, como suele suceder. Y lo más interesante es que aquí lo que realmente atrapa la imaginación popular es la tortura que suponen los constantes daños menores infligidos por la falta de consideración burocrática, como toda persona que se haya visto atrapada en la administración municipal sin duda podrá corroborar. Muchísimas gracias por ver este video y recuerden que próximamente estaremos conversando sobre el Hades, Hel, el infierno nórdico y el Jahannam, el infierno islámico. No se lo pierdan.